Miguel, un vibrante y carismático showman de 30 años, es una figura destacada de la escena cultural de la capital, donde dirige un popular programa de entrevistas semanal. Su atractiva personalidad y su capacidad para conectarse con invitados de alto perfil lo han convertido en un nombre muy conocido entre los amantes del entretenimiento. Desde temprana edad, Miguel destacó por su capacidad para cautivar al público. Nacido en un pequeño pueblo, se mudó a la capital cuando era adolescente, decidido a hacerse un nombre en la industria del entretenimiento. Después de algunos años de lucha y trabajo esporádico en pequeños eventos, su gran oportunidad llegó cuando lo invitaron a presentar un programa de entrevistas en la televisión local. A partir de entonces su carrera despegó. En el programa, Miguel recibe una variedad de invitados, entre celebridades, políticos e influencers, con quienes conversa sobre temas de actualidad, curiosidades personales y carreras. El estilo de Miguel es inconfundible, combina humor, empatía y una pizca de provocación para extraer declaraciones genuinas y momentos memorables. Este enfoque no solo aumentó los índices de audiencia del programa, sino que también solidificó su reputación como entrevistador perspicaz. Fuera del estudio, Miguel lleva una vida llena de lujos, reflejo de su éxito. Reside en un sofisticado apartamento en el corazón de la capital, decorado con obras de arte contemporáneas y muebles de diseño. Su pasión por la moda es evidente en su guardarropa, que consta de piezas de diseñadores de renombre y trajes hechos a medida, lo que contribuye a su refinada imagen pública. La vida social de Miguel es tan ocupada como su carrera. Se le ve a menudo en galas, estrenos de películas y fiestas exclusivas, donde siempre se nota su presencia. A pesar de su estilo de vida glamoroso, mantiene conexiones con sus raíces, y a menudo cita sus humildes comienzos como un recordatorio de lo lejos que ha llegado. Además del entretenimiento, Miguel tiene intereses en el arte y la cultura, participando frecuentemente en inauguraciones de exposiciones y apoyando a artistas jóvenes. Su interés por el arte no es meramente superficial, es conocido por su impresionante colección de arte, que incluye piezas tanto de artistas emergentes como de nombres establecidos. El viaje de Miguel al estrellato no es solo una historia de éxito profesional, sino también un testimonio de su capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno competitivo. No solo alcanzó fama y fortuna, sino que también se estableció como una influencia cultural en la capital, dando forma e influyendo en la industria del entretenimiento con su estilo único y su visión artística. En una ajetreada y soleada mañana, Miguel, el reconocido showman, vivió un incidente inesperado que lo marcaría profundamente, revelando facetas de su personalidad que iban más allá de los focos de la fama. En medio de su ajetreada rutina, mientras se preparaba para otro día de grabación, Miguel se dio cuenta de que se había olvidado de comprar cigarrillos, un detalle que parecía trivial, pero que desencadenó una serie de acontecimientos transformadores. Dirigiéndose al supermercado más cercano, Miguel estacionó apresuradamente su auto y traspasó las puertas de vidrio del establecimiento, buscando resolver rápidamente su necesidad. Vestido elegantemente y siempre atento a su imagen, caminó directamente hacia la caja, con la única esperanza de realizar su compra y acudir a sus citas. Sin embargo, al llegar a la cola, se encontró con una escena que lo sacó de su burbuja de celebridad. Delante, una mujer mayor, de pelo rizado y aspecto frágil, sostenía una sencilla barra de pan mientras hablaba con la cajera, una joven llamada Paula, que lucía una mirada de malestar e impaciencia. La señora, con voz temblorosa y mirada llena de humildad, trató de explicar su situación. No tenía suficiente dinero para pagar el pan y esperaba poder llevarse la comida, prometiendo pagar al día siguiente. Después de recibir el dinero que se le debía, Miguel, inicialmente irritado por el retraso, sintió una oleada de frustración, miró el reloj, contando los segundos, mientras la conversación frente a él se desarrollaba lentamente. Paula, la cajera, le explicó con firmeza, pero sin groserías, que no podía hacer excepciones. No puedo, señora, no podemos vender a crédito, dijo, tratando de mantener la cordialidad a pesar de la presión. El tiempo parecía pasar lentamente y Miguel sentía cada minuto perdido como un golpe a su día cuidadosamente programado. Sin embargo, al observar a la anciana, cuyas manos temblaban mientras sostenía el pan, algo dentro de él cambió. El showman, conocido por su carisma y alegría en el escenario, se encontró ante una realidad muy distinta a la suya, un escenario de necesidad y desesperación que le tocó el corazón. Impulsivamente, Miguel buscó en su billetera y sacó un billete de un valor significativamente mayor al necesario. Lo arrojó sobre el mostrador con un gesto teatral y le dijo al cajero, por favor, déjele llevar lo que necesita y usar el resto para otros que puedan estar en la misma situación. Sus palabras, aunque dichas con un dejo de impaciencia, tenían una sinceridad innegable. Paula miró a Miguel, sorprendida y agradecida, y rápidamente procesó la compra. La anciana, todavía confundida, solo murmuró un «gracias» antes de que Miguel, sin esperar reconocimiento, cogiera sus cigarrillos y saliera apresuradamente del supermercado. Este simple acto de generosidad, ocurrido en un momento de impaciencia y prisa, no solo alivió el dilema inmediato de la dama, sino que también dejó a Miguel pensativo.
Reflexionó sobre cómo, a pesar de su vida de éxito y lujo, la realidad de muchos todavía estaba marcada por la lucha diaria por la supervivencia básica. Este incidente en el supermercado se convirtió en un conmovedor recordatorio de que, más allá de las cámaras y los focos, había historias de vida muy diferentes a la suya, esperando un gesto de humanidad. En una mañana cualquiera que parecía destinada a ser un día más en la apretada agenda de Miguel, el conocido showman se encontró con una situación que desafiaría su paciencia y revelaría un aspecto de su personalidad menos conocido por el público: su capacidad de compasión y generosidad. Presionado por el tiempo e inicialmente irritado por el retraso inesperado en la cola del supermercado, Miguel se encontró con una anciana que tenía dificultades para pagar una simple barra de pan. La señora, de aspecto frágil y voz temblorosa, intentó negociar con la cajera, Paula, una solución para llevarse la comida incluso sin tener suficiente dinero. Paula, claramente incómoda con la situación, explicó que no estaba autorizada a otorgar crédito, incluso ante la aparente desesperación de la mujer. Miguel, observando la interacción mientras miraba impaciente su reloj, estaba listo para expresar su frustración. Sin embargo, algo en la escena tocó su corazón de una manera inesperada. La fragilidad de la mujer y su sencilla lucha por algo tan básico como una barra de pan le hicieron reconsiderar su reacción inicial. En lugar de expresar su irritación, Miguel se sintió movido por un impulso de ayudar, reflejo de la generosidad que rara vez tenía la oportunidad de mostrar en su glamorosa vida cotidiana. Con un gesto que mezclaba resignación y un nuevo sentido de responsabilidad, Miguel buscó en su billetera y sacó un billete de considerable valor. Él casualmente la arrojó sobre el mostrador y le dijo a Paula: por favor, déjate llevar lo que necesitas. Utilice el cambio para ayudar a otras personas que puedan estar en problemas. Esta acción, aunque rápida y realizada sin expectativas de reconocimiento, estuvo cargada de significado. El acto de Miguel no solo resolvió el problema inmediato de la anciana, que lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, sino que también dejó una impresión duradera en la cajera, Paula, quien fue testigo de una faceta rara vez vista en las celebridades: una genuina voluntad de ayudar a los demás, independientemente de las cámaras y los focos. Al salir del supermercado con sus cigarrillos, Miguel llevaba consigo una sensación mezclada de alivio y reflexión. Su gesto de generosidad espontánea no solo alteró el curso de esa mañana para la anciana, sino que también le hizo comprender cómo las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. Este momento sirvió para recordar que, a pesar de su vida llena de lujos y atenciones constantes, la verdadera medida de su carácter se revelaba en acciones sencillas y humanas, alejadas de los escenarios y del brillo de la fama. 10 días después del incidente del supermercado, la vida de Miguel había vuelto a su rutina frenética y deslumbrante. Entre la grabación de su programa y los eventos sociales, hubo poco tiempo para profundizaciones. Sin embargo, un peculiar suceso estuvo a punto de desencadenar una serie de reflexiones que lo llevarían a enfrentarse a recuerdos y emociones largamente olvidados. Mientras se acercaba a su auto estacionado después de otro día ajetreado, Miguel notó algo inusual: un sobre azul claro estaba pegado debajo del limpiaparabrisas de su vehículo. Su prisa y cansancio le hicieron suponer que se trataba de una multa de aparcamiento, un inconveniente menor pero irritante dado su cuidado habitual para evitar ese tipo de percances. Sin prestar mucha atención, Miguel arrancó el sobre y lo arrojó sobre el tablero del auto, decidiendo que se ocuparía de ello más tarde. El día siguió su curso y el sobre azul quedó temporalmente olvidado, perdido entre los muchos pensamientos y responsabilidades que ocupaban la mente de Miguel. Solo al final del día, cuando el ritmo frenético comenzó a amainar y Miguel tuvo un momento de calma en el congestionado tráfico de la ciudad, la envoltura resurgió en su conciencia. Curioso y un poco irritado ante la perspectiva de tener que afrontar una multa, decidió abrir el sobre allí mismo, esperando resolver rápidamente este asunto pendiente. Para su sorpresa, al romper el papel azul, Miguel descubrió que no se trataba de una multa. Dentro del sobre había una hoja de papel, amarillenta por el tiempo, cuidadosamente doblada varias veces. El contenido del documento, sin embargo, superó cualquier expectativa burocrática. Era una ilustración detallada, acompañada de texto escrito a mano y un mapa rudimentario. La imagen era de una construcción de madera que parecía un títere, y el texto, aunque rápido, tenía un mensaje personal y un nombre: Jorge. El mapa, marcado con una X, sugería una ubicación específica, tal vez indicando un lugar por explorar o un tesoro por descubrir. La visión de estos elementos despertó en Miguel una oleada de emociones. El estilo de la escritura, la forma en que se presentaron los dibujos, la elección del papel, todo evocaba una intensa nostalgia que lo transportaba a un pasado lejano que creía haber dejado atrás. El mapa, especialmente, parecía una invitación a una aventura, o quizás un viaje de descubrimiento personal. En ese momento de inesperada introspección, Miguel sintió que su corazón se aceleraba, no por irritación, como esperaba inicialmente ante la supuesta multa, sino por emoción y cierta ansiedad. ¿Quién habría dejado ese sobre? ¿Qué significó ese dibujo? ¿Qué encontraría en el lugar marcado con la décima en el mapa?
Estas preguntas, junto con la imagen del títere llamado Jorge, lo obligaron a considerar una investigación personal que podría revelar más sobre su propio pasado y tal vez sobre quién era realmente, más allá del showman que el público conocía. Así, lo que comenzó como una común identificación errónea de una multa de estacionamiento, terminó convirtiéndose en el inicio de un viaje personal e introspectivo para Miguel, catalizado por un misterioso sobre azul. Cuando Miguel finalmente decidió investigar el contenido del misterioso sobre azul, no tenía idea de que estaba a punto de embarcarse en un viaje profundamente personal a través de su propia historia. Sentado en su elegante automóvil, todavía inmerso en el calor del tráfico de la ciudad que disminuye lentamente, desdobló con cuidado el papel amarillento que se encontraba dentro del sobre. Lo que se reveló ante sus ojos no fue solo un dibujo o un mapa, sino una puerta de entrada a recuerdos largamente olvidados. El documento contenía una ilustración meticulosamente detallada de un títere de madera llamado Jorge. El estilo de dibujo era rudimentario pero expresivo, capturando la esencia vibrante del títere con líneas simples pero evocadoras. Además del dibujo, había un mapa, dibujado a mano con el mismo cuidado rústico. El mapa mostraba una ubicación específica, marcada con una X prominente, lo que sugería que era más que un simple elemento decorativo, era una invitación, o quizás un desafío. La visión del dibujo provocó una oleada de emociones en Miguel. Inmediatamente se sintió transportado a su infancia, a una época en la que la vida era infinitamente más sencilla, pero cargada de una intensidad emocional que solo los recuerdos de la juventud pueden sostener. Miguel recordó a su abuelo, un hábil artesano que creaba en su taller muñecos de madera, cada uno con su propia historia y carácter. Jorge, en particular, era un títere que su abuelo había hecho especialmente para él, infundiéndole un cariño y una atención que Miguel nunca olvidó. El mapa y la mención de Jorge le hicieron recordar a Miguel los días de su juventud pasados en el pequeño taller de su abuelo, donde aprendió a utilizar herramientas y a comprender la belleza de la artesanía. Esas tardes de ocio, llenas de historias y olor a madera recién cortados, eran tesoros que inconscientemente había escondido en un rincón de su mente, cubiertos por las capas de su agitada y exitosa vida como showman. Estos recuerdos le trajeron una melancolía mezclada con alegría, evocando la imagen de su abuelo, cuyo afecto y sabiduría continuaron influyendo en Miguel de maneras que él solo entendía vagamente. Al mismo tiempo, la imagen del títere de Jorge era un símbolo poderoso, no solo de su infancia, sino también de una época en la que las historias y los sueños parecían tan tangibles como la madera a la que moldeaba bajo la cuidadosa guía de su abuelo. Con estos recuerdos inesperadamente aflorados, Miguel se sintió obligado a seguir el mapa y descubrir qué podría representar X. Quizás fue una búsqueda literal de algo que su abuelo había dejado, o quizás fue una búsqueda metafórica, un camino para reconectarse con la simplicidad y autenticidad de sus raíces, un contrapunto necesario al brillo superficial y a veces vacío de su vida pública actual. Una vez decidido, Miguel guardó con cuidado el papel amarillento en su bolsillo, prometiéndose a sí mismo que exploraría este mapa y sus implicaciones. Sabía que, sin importar lo que encontrara, el viaje en sí valía la pena, era una oportunidad para redescubrir partes de sí mismo que, aunque olvidadas, nunca se perdieron del todo. Conmovido por el descubrimiento del papel amarillento con el dibujo del títere Jorge y el enigmático mapa, Miguel se sintió impulsado a actuar de inmediato. Esa noche ya no era una simple secuencia de horas después de un día de trabajo, se había convertido en el comienzo de un viaje personal inesperado y profundamente significativo. Con el corazón palpitante entre emoción y nostalgia, Miguel decidió conducir de regreso al pueblo donde pasó su infancia, un lugar que hacía años que no visitaba, pero que siempre había ocupado un lugar especial en su memoria. El viaje nocturno a su ciudad natal fue tanto un viaje físico como emocional. Mientras conducía por las tranquilas y cada vez más familiares carreteras, Miguel se vio envuelto por una serie de recuerdos de infancia que no había revivido desde hacía mucho tiempo. El camino sinuoso, los árboles que parecían asentir con la cabeza al reconocerlo, cada giro y punto de referencia le trajeron una oleada de recuerdos, cada uno vinculado a un momento de su juventud. A cada kilómetro recorrido surgían vívidas imágenes de su juventud. Recordaba los días de verano pasados junto al río que atravesaba el pueblo, donde él y sus amigos se aventuraban en turnos largos y sin preocupaciones, explorando la naturaleza y creando mundos imaginarios donde eran exploradores intrépidos. Recordó las fiestas de Sao Joao, las hogueras crepitantes bajo un cielo estrellado y el sonido de las risas que resonaban por las estrechas calles del pueblo. La casa de su abuelo, un hábil artesano del que Miguel heredó el amor por el detalle y la creación, surgió en su mente con sorprendente claridad. Casi podía oler la madera y el pegamento que llenaban el taller de su abuelo, donde había pasado innumerables horas observando y aprendiendo técnicas de carpintería. Estos recuerdos estuvieron acompañados por el recuerdo de su abuelo, cuya paciencia y dedicación en enseñar cada paso del oficio formaron la base del carácter meticuloso y creativo de Miguel. Mientras se acercaba al pueblo, Miguel notó lo poco que parecía haber cambiado. Las luces amarillentas de las farolas seguían iluminando las mismas calles adoquinadas, y las casas, aunque algo más desgastadas por el tiempo, aún mantenían su arquitectura rústica y acogedora. Al pasar por la panadería,
Aún en funcionamiento incluso a altas horas de la noche, se sintió transportado a las mañanas de su infancia, cuando el olor a pan recién hecho lo despertaba. Cuando finalmente llegó a la casa donde creció, Miguel estacionó el auto y se sentó en silencio por un momento, contemplando la vista. La fachada estaba más desgastada y algunas ventanas mostraban signos de abandono, pero seguía siendo la casa que formaba muchos de sus mejores recuerdos. El jardín, donde aprendió a plantar de su abuela, todavía mostraba signos de cuidado y las flores que ella amaba aún florecían. La emoción de estar de regreso, mezclada con la melancolía por todo lo que había cambiado y todo lo que quedaba, llenó a Miguel de un anhelo agridulce. Sabía que este viaje era más que un regreso físico, fue una reconexión con sus raíces, una oportunidad de redescubrir partes de sí mismo que habían quedado atrás en la carrera hacia el éxito. Con una mezcla de anticipación y reverencia, Miguel cerró los ojos, respiró hondo y se preparó para volver a entrar al mundo de su infancia, ya no como el niño que alguna vez fue, sino como el hombre que quería comprender más profundamente dónde estaba. El vino de... Después de años de distancia, física y emocional, y de una larga noche de viaje llena de reflexiones y recuerdos, Miguel finalmente llegó al pueblo donde pasó su infancia. Cuando el primer rayo de sol atravesó el cielo, estacionó su auto y caminó hacia la casa que una vez había sido el centro del universo de su infancia. El encuentro que siguió no estaba en sus planes, pero resultó ser uno de los más transformadores de su vida. Mientras se acercaba a la antigua casa, Miguel vio una figura familiar que emergía de la puerta principal. Fue su tía Marta, hermana de su madre, quien lo recibió con una mirada de sorpresa mezclada con una emoción incontenida. La mujer, ya mayor, con el pelo teñido con la plata del tiempo, todavía mostraba la misma sonrisa de bienvenida que Miguel siempre recordaba. El reconocimiento fue inmediato y le siguió un largo y emotivo abrazo. Miguelito, lo llamó por su apodo de infancia, has vuelto. En la casa, aunque desgastada por el tiempo, todavía resonaban las risas y conversaciones de antaño. Cada rincón, cada mueble, parecía imbuido de recuerdos de sus abuelos, cuya presencia aún impregnaba el espacio. Mientras tía Marta preparaba el café, con ese aroma familiar que llenaba la cocina, Miguel fue lentamente invadido por una ola de nostalgia. Sentados a la mesa de la cocina, la conversación fluyó entre recuerdos y actualizaciones sobre la familia y el pueblo. Tía Marta habló de los últimos días de sus abuelos, de cómo los cuidó con cariño y dedicación hasta sus últimos momentos. Los relatos despertaron en Miguel un profundo anhelo, y no pudo evitar sentirse vacío por no haber estado allí para despedirse. Miguel exploró la casa, tocando objetos que habían sido parte de su vida diaria décadas atrás. El taller de su abuelo, ahora una habitación vacía, todavía conservaba restos de madera y herramientas. Miguel se sintió transportado a los días en que observaba fascinado cómo su abuelo moldeaba piezas de madera para hacer juguetes y marionetas. Encontró, cubierto de polvo, el pequeño banco donde se sentaba, esperando ansiosamente cada historia que contaba su abuelo. La nostalgia dio paso a una profunda reflexión sobre la impermanencia de la vida y las decisiones que había tomado. Miguel se dio cuenta de lo lejos que se había alejado de la sencillez y los valores que lo moldearon. Esta conciencia estuvo acompañada de una aceptación dolorosa, pero necesaria, de sus pérdidas, no solo de sus seres queridos, sino de una parte de sí mismo. En medio de estos recuerdos, tía Marta le regaló a Miguel una caja de madera que había hecho su abuelo, destinada a él, pero que nunca entregó. En su interior había un pequeño títere, réplica de Jorge, cuidadosamente esculpido y pintado. Sostener ese títere en sus manos hizo que Miguel sintiera como si una parte de él, perdida hace mucho tiempo, estuviera siendo restaurada. El día transcurrió entre risas y lágrimas, y cuando llegó el momento de partir, Miguel se sintió renovado, aunque melancólico. La despedida de tía Marta fue cálida y llena de promesas de no dejar pasar tanto tiempo hasta la próxima visita. De regreso a su vida en la ciudad, Miguel llevaba consigo no solo el títere, sino una firme resolución de honrar los recuerdos y enseñanzas de sus abuelos, integrando la sencillez y autenticidad de sus raíces en su existencia diaria y pública. Este reencuentro, lleno de profundas emociones, redefinió sus prioridades y su perspectiva de la vida, marcando un punto de inflexión en su viaje personal. Tras su emotivo y transformador regreso al pueblo de su infancia, Miguel se encontró sumergido en una marea de viejos recuerdos y preguntas sin respuesta. El descubrimiento del dibujo y del mapa, principalmente, su conexión con Laura, una amiga de la infancia, lo llevaron a un viaje introspectivo y a una investigación más profunda sobre su pasado y los traumas que había enterrado sin querer. Laura y Miguel habían crecido juntos, compartiendo aventuras y sueños en un mundo que parecía infinitamente vasto y misterioso. Recordar su amistad despertó en Miguel recuerdos de una época más sencilla, sin embargo, la vista del dibujo de Jorge y el mapa al lado sacó a la superficie una serie de emociones complejas y confusas. Recordaba vagamente haber creado un tesoro, que prometieron desenterrar juntos algún día, un pacto de infancia hecho en inocencia pero nunca cumplido debido a los giros inesperados que tomaron sus vidas. Intrigado e impulsado por un debido a la creciente necesidad de comprender mejor esta conexión, Miguel decidió buscar a Laura.
Descubrió que ella todavía vivía en la ciudad, aunque los años los habían separado. Al conocerla, la conversación fluyó con naturalidad, reviviendo una amistad que el tiempo no pudo borrar. Laura reveló que había encontrado el dibujo de Jorge años atrás mientras ordenaba cajas viejas en el ático de su casa. Sintiéndose nostálgica, decidió dibujar un mapa, marcando el lugar donde habían enterrado su tesoro de la infancia, no como una llamada a la aventura, sino como un gesto simbólico para honrar sus recuerdos juntos. Esta revelación llevó a Miguel a pensar en las pérdidas que ambos sufrieron. Laura compartió que después de la partida de Miguel, enfrentó dificultades, incluida la pérdida de seres queridos y la carga de cuidar sola de su familia. Miguel, a su vez, habló sobre el dolor de dejar su hogar y la sensación de desplazamiento que sentía en la vida urbana y glamorosa que llevaba. Juntos decidieron visitar el lugar marcado en el mapa, un pequeño bosque cerca del río donde pasaron muchos días jugando. Allí comenzaron a cavar, no solo en la tierra, sino también en las capas de sus experiencias pasadas. Esta búsqueda física acabó convirtiéndose en una catarsis emocional. Cuando encontraron el tesoro, una pequeña caja que contenía algunos objetos de su infancia y una nota que habían escrito, confrontaron no solo sus recuerdos felices, sino también los traumas e inseguridades que habían moldeado quienes se convirtieron. El viaje de Miguel para reconectarse con Laura y desentrañar el misterio del mapa no solo le dio una mayor comprensión de su propia historia, sino que también les ofreció a ambos la oportunidad de sanar. Juntos se dieron cuenta de que, a pesar de todo, el vínculo que compartían era una fuente de fortaleza y una base para afrontar las adversidades que habían vivido por separado. Esta profunda investigación no solo resolvió enigmas de su juventud, sino que también le permitió a Miguel confrontar y comenzar a superar traumas olvidados. Al desenterrar su pasado, encontró la clave para comprender sus luchas presentes y la inspiración para dar forma a un futuro en el que el pasado ya no lo mantuviera como rehén sino que lo guiara con sabiduría y ternura. Después de la reveladora conversación con su tía Marta y el sorprendente descubrimiento de que Laura estaba involucrada en el dibujo de Jorge, Miguel sintió un innegable impulso de reencontrarse con su amigo de la infancia. Armado con nueva información y una ola de nostalgia, decidió que era hora de buscar a Laura y hablar con ella en persona. Los recuerdos de su amistad, llenos de risas y aventuras compartidas, hicieron de esta búsqueda no solo una necesidad emocional, sino también un cierre necesario a las preguntas que surgían en su mente. Con la dirección de Laura en la mano, Miguel condujo hasta la parte sur de la ciudad, donde pintorescas casitas salpicaban las calles, formando un marcado contraste con el ritmo frenético y los altos edificios del área central donde ahora vivía. Al llegar al domicilio, encontró una casa modesta, con un pequeño jardín al frente, pero algo estaba extrañamente silencioso. Un ligero presentimiento se apoderó de él mientras se acercaba a la puerta. Cuando Miguel tocó el timbre, solo fue recibido por el eco de su propio gesto. La casa parecía completamente vacía, sin señales de que Laura estuviera allí o incluso de que se hubiera ido apresuradamente. Confundido y un poco decepcionado, estaba a punto de abandonar el lugar cuando notó algo peculiar, una nota cuidadosamente colocada debajo del felpudo de la puerta de entrada. Lo recogió y lo desdobló para revelar un mensaje escrito con la letra familiar de Laura. En la nota, ella le pidió que se reuniera con ella en un lugar que había sido especial para ambos durante su infancia, el lago cerca del pueblo donde crecieron. Este lago era más que una simple masa de agua, era un símbolo de una época más simple y pura. Fue allí donde Miguel y Laura pasaron muchos días de verano explorando las costas, nadando en las tranquilas aguas y compartiendo sueños sobre el futuro. Con el corazón lleno de anticipación y una pizca de miedo, Miguel se dirigió hacia el lago, conduciendo por caminos que parecían menos transitados a lo largo de los años pero aún familiarmente tranquilos. Cuando llegó, la escena era exactamente como la recordaba, el tranquilo lago, rodeado de árboles que ahora eran majestuosamente grandes, meciéndose suavemente con la brisa. La nostalgia lo envolvió como una manta vieja, cómoda y cálida. Miguel caminó hasta el pequeño muelle donde él y Laura se habían sentado tantas veces, con los pies colgando sobre el agua, compartiendo bocadillos y secretos. Sentado en el mismo muelle, Miguel esperó dejándose absorber por el entorno y los recuerdos que aquel lugar evocaba. Pensó en su vida, en las decisiones que tomó y en cómo cada una de esas decisiones lo llevó de regreso a ese lugar exacto, esperando a un amigo que había sido tan esencial para su formación. La espera dio paso a la reflexión, y la reflexión le trajo una comprensión más profunda de sí mismo y del pasado que siguió dando forma a su presente. Este regreso al lago y la espera de Laura no fueron solo la búsqueda de un viejo amigo, sino también un viaje simbólico de regreso a sus orígenes, la reconexión con una parte de sí mismo que Miguel había dejado atrás en la carrera por convertirse en quien era. Fue hoy. Fue un acto de redescubrimiento y quizás, de alguna manera, de redención. Al llegar al lago que tantas veces fue testigo de los juegos y confidencias de su infancia, Miguel se sintió envuelto en una atmósfera de tranquilidad y nostalgia. Las aguas del lago reflejaron el suave resplandor del sol de la tarde, creando un escenario casi de ensueño, perfecto para el reencuentro que estaba por tener lugar.
Sentado en el viejo muelle, Miguel dejó que su mente divague entre los recuerdos de aquel lugar, hasta que la familiar figura de Laura apareció a lo lejos, acercándose con paso vacilante pero decidido. Cuando Laura llegó al muelle, los dos se miraron por un momento, midiendo el tiempo y las emociones que fluían entre ellos. Sin decir palabra, se abrazaron, un abrazo que hablaba de años de separación y de una amistad que, a pesar de la distancia, nunca se desvaneció del todo. Sentados uno al lado del otro, como en los viejos tiempos, Miguel y Laura comenzaron a compartir sus historias, los cambios que trajo la vida y los desafíos y alegrías que moldearon sus destinos. Mientras conversaban, Miguel se sentía cada vez más reconectado no solo con Laura, sino también con una parte de sí mismo que parecía haber quedado atrás. Laura, a su vez, reveló cómo el recuerdo de sus aventuras infantiles en el lago siempre le sirvió de consuelo en los momentos difíciles. Fue entonces cuando Laura les propuso desenterrar la caja de madera que habían enterrado juntos cuando eran niños, un pequeño tesoro que simbolizaba su pacto de amistad. Armados con una pala que había traído Laura, comenzaron a cavar en el lugar marcado en el mapa que Miguel había encontrado en el sobre. El trabajo, aunque físico, fue ligero, energizado por la emoción y la expectativa. Después de unos momentos de esfuerzo conjunto, la pala de Laura chocó contra algo sólido. Con cuidado, quitaron la tierra circundante y desenterraron una pequeña caja de madera, desgastada pero claramente intacta. Al abrir la caja, encontraron dentro a Jorge, el títere que le había hecho el abuelo de Miguel, junto con otros pequeños recuerdos de su infancia, unas conchas del lago, una colección de piedras de colores y un pequeño diario en el que anotaban sus aventuras. El impacto emocional de este descubrimiento fue profundo. Las lágrimas se mezclaron con sonrisas mientras sostenían a Jorge, el símbolo de una inocencia perdida hace mucho tiempo pero nunca olvidada. El reencuentro con Jorge, más que un simple acto de desenterrar un objeto olvidado, simbolizó la reafirmación de una conexión perdida entre Miguel y Laura, y entre ellos y sus propias historias. Al hablar del significado de ese momento, reconocieron cómo la verdadera amistad puede trascender el tiempo y los cambios de la vida. Al anochecer, sentados en el muelle y contemplando el reflejo de las estrellas en la superficie del lago, Miguel y Laura se sintieron sanados de muchas de las heridas del pasado. La decisión de encontrar y desenterrar a Jorge no solo cerró un ciclo en sus vidas, sino que también abrió un nuevo capítulo, donde el pasado y el presente se entrelazan, prometiendo nuevos recuerdos y nuevas aventuras juntos. Este reencuentro, más que nada, fue una celebración de lazos renovados y de una amistad que, una vez reavivada, prometía no volver a perderse.